Hola, en esta oportunidad voy a intentar sintetizar algunos artículos más referidos a los isquiotibio-peroneos o isquiotibiales, músculos que suelen lesionarse mucho y del cual ya he hecho más de un video. En esta presentación voy a agregar algunas cuestiones como son la de sabemos que el curl nórdico es un ejercicio muy preventivo en cuanto a las lesiones isquiotibiales, pero nos hemos preguntado cuándo había que realizarlo, si antes o después de un plan o un programa de entrenamiento. ¿Cuándo hay que realizar el curl nórdico, antes o después? Eso fue un poco lo que intentaron responder el grupo de Lovell y colaboradores en su artículo publicado en junio del 2017. Como pueden ver en la diapositiva, en la gráfica de la derecha en la parte superior, en blanco los que realizaron después, en un gris oscuro antes y en un gris claro un grupo control. Si observamos, se encuentran los valores de fuerza excéntrica, medida probablemente en máquina isocinética, en distintas angulaciones, con la rodilla más extendida, es decir, entre 0 y 15 grados, y en el extremo derecho a 90 grados. ¿Qué ocurrió? Los que realizaban antes el curl nórdico se encontró que tenían más fuerza excéntrica en ángulos más estirados y menos fuerza a medida que aumenta la flexión de la rodilla. Como puede verse, entre 0 y 15 grados presentaban más fuerza. En el grupo que entrenaba después el curl nórdico, se puede ver que tiene más fuerza excéntrica en ángulos más cerrados y menos fuerza a medida que aumenta la extensión de la rodilla. Como pueden ver entonces, en ángulos más cerrados tiene más fuerza el grupo que entrenaba después, lo que figura como after en blanco. Pero claro, esto parece una conclusión muy rápida, y si analizamos bien las angulaciones se puede ver que entre 45 y 30 grados se observó más fuerza en el grupo que realizaba el curl nórdico después del entrenamiento, por lo cual hay que recordar que aún entre 30 y 45 grados es una posición de la rodilla está bastante estirada, y si vemos bien entre 30 y 15 grados están igualados los valores. Dicho esto, podríamos decir que es una ventaja entrenar o hacer el curl nórdico antes del entrenamiento, ya que en los primeros grados, cuando empezamos a flexionar partiendo de una rodilla extendida, que es supuestamente donde más fuerza tendríamos que tener de forma excéntrica e isométrica para evitar una lesión, porque es donde más estirado se encuentra el músculo, se ve más beneficiado si hacemos antes el curl nórdico. Pero ya a los 30 grados, que sigue siendo una posición muy riesgosa de lesión, ya esto está igualado y a más de 30 grados empieza a estar a favor para el grupo que hacía el curl nórdico después. Viendo otros datos del mismo estudio, vemos que los que hacían antes el curl nórdico presentaron más longitud de los fascículos como adaptación, menos ángulo de peneación y menos grosor muscular. Figura en esta tabla como NHE, BEF, que hace referencia a before o antes. Entonces, el grosor muscular, fíjense que disminuyó en este grupo que hacía antes el curl nórdico, como así también disminuyó el ángulo de peneación, pero lo que sí aumentó fue la longitud del fascículo, que sería uno de los factores o mecanismos que pueden prevenir esta lesión. El grupo que hacía después presentó menor longitud de los fascículos, es decir, quedaban fascículos más cortos, lo cual eso sería algo que va en contra de la prevención de lesiones, pero se obtuvo más ángulo de peneación y un mayor grosor muscular, aumentó la hipertrofia. Aparentemente, si vemos este estudio, podríamos decir que realizar antes el curl nórdico del entrenamiento, de la sesión de entrenamiento, esto está hecho en fútbol, sería más beneficioso desde lo preventivo para los isquiotibio-peroneos que realizarlo después. Entonces, ¿qué hicieron este estudio para mejorar tanto? Bueno, si vemos el protocolo que se establece en esta tabla, lo que podemos ver es que tuvo una duración de 12 semanas, con una frecuencia semanal de 1 y 2 sesiones, entre 2 y 4 series, de 5 a 12 repeticiones, haciendo un volumen semanal que arrancó en 10 y terminó en 96 repeticiones. Por lo cual podemos concluir que es mucho. Entonces, como es mucho, puede llegar a ir para una pretemporada si tuviéramos ese tiempo, si tenemos una pretemporada larga, pero como los tiempos normalmente no son tan amplios, hay que pensar en estrategias más cortas. Para eso, tomamos este estudio de Breno Álvarez y colaboradores, publicado también recientemente en mayo del 2018,
titulado como 4 semanas de ejercicio nórdico para isquiotibiales reducen los factores de riesgo de lesión muscular en adultos jóvenes. Acá tenemos un protocolo que solo duró 4 semanas, entrenando 2 veces por semana y haciendo 3 series de 6, 7, 8 y 10 repeticiones. ¿Qué se encontró en este estudio? Bueno, entre otros datos que pueden observar en la tabla, vemos que el grupo que entrenaba, el training group, mejoró del pre al post la variable fuerza o pico excéntrica, que es muy importante en la prevención, como así también en la arquitectura muscular vemos que la longitud de los fascículos también aumentó. Tomo estos dos datos como importantes y significativos, ya que son factores de riesgo asociados con este tipo de lesión, pero si pueden observar o detener y poner pausa van a ver cómo el resto de las variables también iban modificándose en el grupo control, perdón, en el grupo que entrenó y en el grupo control. ¿Qué más tenemos de este estudio? Bueno, si vemos en algunas gráficas podemos ver que en el grupo que entrenó aumentó la fuerza isométrica, concéntrica y excéntrica, pero sobre todo la excéntrica, y la arquitectura muscular, viendo específicamente la longitud de los fascículos, aumentó mucho. No así el ángulo de peneación y no así el grosor muscular. Este aumento de longitud del fascículo, como el aumento de la fuerza excéntrica, son dos factores muy preventivos. Y recuerden que fue un protocolo de 4 semanas de duración. Si bien sabemos que el curl nórdico presenta una alta evidencia científica en la prevención de lesiones, también sabemos que es un ejercicio que se realiza con las dos piernas a la vez, que no podemos hacerlo de forma unilateral, que la carga es supramáxima. También sabemos que estamos reduciendo una lesión que incluye un sistema, un organismo y muchas variables más, simplemente a enfocarnos analíticamente en un grupo muscular. Otra variable que tenemos que considerar, que muchas veces está olvidada, es el sprint, es la velocidad. ¿Por qué muchas veces está olvidada y los entrenadores, los preparadores físicos no suelen hacer muchos sprints? Bueno, precisamente porque el mecanismo que más lesiona a los isquiotibiales, el mecanismo de lesión más frecuente, tiene que ver con alcanzar velocidades máximas, ya sea de forma aguda, es decir, alcanzar una velocidad máxima y te lesionás, o habiendo sometido al organismo a fatiga y luego con fatiga ya la tolerancia de los isquiotibiales a las distintas velocidades o aceleraciones es menor y también se suele distender o desgarrar con velocidades menores a las máximas, con fatiga previa. Entonces, sería el argumento por el cual no suelen hacer sprint, porque el mecanismo de lesión es hacer velocidad. Entonces, eso sería la razón por la cual no se hace mucho. Pero cabe destacar que lo mismo que te lesiona es lo que te puede proteger, lo que te puede prevenir una lesión. Ya esto fue planteado en un estudio de Edwards Mendiguchi y colaboradores en 2019 y plantean que el sprint puede ser una posible vacuna para prevenir la lesión de isquiotibiales. Y lo plantean con signo de pregunta, de interrogación, para precisamente desarrollar un poco esta temática. Ya posterior a esto, Mendiguchi y colaboradores en el 2020 publicaron un artículo titulado como Sprint versus entrenamiento excéntrico aislado, aplicando el curl nórdico, y vieron los efectos comparativos sobre la arquitectura y el rendimiento de los isquiotibiales en jugadores de fútbol. A modo muy resumido, les voy a decir que el entrenamiento de sprint fue superior al curl nórdico para aumentar la longitud de los fascículos del bíceps femoral, la longitud de los fascículos, que recuerden que era preventivo. Pero además de que fue superior, porque también el curl nórdico mejoró, solo el entrenamiento de sprint fue capaz de proporcionar distintas variables, como son este estímulo preventivo al aumentar la longitud de los fascículos, pero al mismo tiempo mejorar tanto el rendimiento como la mecánica del sprint. Y esto es muy importante porque no solo fue mejor realizar sprint para aumentar la longitud del fascículo, sino que también, gracias a entrenar y hacer sprint, hacer velocidad, se mejoró la mecánica y se mejoró el sprint, el rendimiento en el sprint, que es una variable muy buscada en el deporte. En otro estudio de Malone y colaboradores publicado en el año 2017, titulado Cómo correr y sprintar a alta velocidad como un factor de riesgo de lesiones en el fútbol,
y se preguntaron si pueden las cualidades físicas bien desarrolladas reducir este riesgo. Extraigo de forma arbitraria algunos de los datos, pero lo que podemos observar es que se observó menos riesgo haciendo entre 201 y 350 metros totales semanales a velocidades por encima de 19,8 km por hora, lo que pueden ser aceleraciones o velocidad. Un ejemplo para realizar esta cantidad de metros pueden ser hacer entre 7 y 9 pasadas de velocidad. Podemos elegir al azar 270 metros, bueno, haciendo 8 pasadas de 33 metros, cubrimos los 270 metros. Obviamente no vamos a hacer 8 pasadas de 33, sino que vamos a distribuir 2 pasadas de 30, una de 15, 2 de 10, es un día, y en la otra sesión podemos hacer lo que falta para completar este volumen total, que es de 270 metros. Pero como pueden ver en esta tabla, se ve que entre 201 y 350 metros el riesgo de lesiones del miembro inferior eran muy inferiores. ¿Aumentaba el riesgo? Sí, aumentaba la cantidad de distancia por encima de 350 metros a alta velocidad, a más de 19,8 km por hora, pero también aumentaba el riesgo si disminuía la cantidad de metros totales a velocidad, es decir, corriendo menos de 200 metros. Esto quiere decir que hacer velocidad en la semana me va a preparar para tolerar las cargas de la competencia, que exigen hacer velocidad a la competencia. Ahora, si yo hago mucho, aumento el riesgo de lesionarme. Y si hago poco, estoy mal preparado y también aumenta el riesgo de lesionarme. Entonces, a modo de ejemplo, tenemos que diferenciar lo que puede ser una rehabilitación deportiva. Obviamente estos ejemplos son cuando el tejido ya permite hacer el curl nórdico y cuando permite hacer velocidad, porque las primeras etapas de una rehabilitación, de un desgarro de isquiotibio peroneo, no se puede hacer ni velocidad ni curl nórdico. Pero una vez que lo permita, si bien es cierto que el protocolo que presento acá tiene más semanas que las que normalmente se suelen decir para un desgarro, 3 semanas, 21 días, la realidad es que con protocolos de esa magnitud de tiempo se suele tener mucha recidiva y lo que hay que buscar es el retorno al rendimiento, a la performance, y no el retorno porque el tejido ya suele estar bien, sino que tenemos que tener rendimiento y muchas veces, aunque tengamos rendimiento cuando sometemos a un estrés o a una fatiga al músculo, vemos que el músculo lesionado responde mucho peor y que está con muchas posibilidades de lesionarse nuevamente, de sufrir una recidiva. Entonces este protocolo se presentan de 1 a 4 semanas a 2 sesiones semanales y la distancia total en metros, progresando desde una sesión haciendo dos series de 15 metros y 2 series de 10 metros, o sea, muy poquito, y en la sesión 2 una serie de 23 de 10, teniendo un volumen total de 100 metros para esa semana. 120 para la segunda, 155, 190 y 220 metros para la quinta y en adelante. ¿Por qué? Porque ya más de 200 era lo que se establecía como algo que servía para mantener y para evitar aumentar el riesgo, tanto si hacíamos más como si hacíamos menos. Además, a este entrenamiento de velocidad lo podemos combinar con el ejercicio curl nórdico en días que no sean el mismo. Si hacíamos martes y viernes, podemos hacer lunes y jueves el curl nórdico. Y la primera semana por ahí hacemos solamente 2 series de 5, haciendo un total de 10 repeticiones. Y vamos aumentando a 2 sesiones semanales para terminar en 60 repeticiones en la semana 4. Y luego en la semana 5 y en adelante tenemos un volumen de mantenimiento, haciendo 3 series, una de 12, una de 10 y una de 8, 30 repeticiones semanales de ahí en adelante para un periodo competitivo. Entonces, en un periodo competitivo directamente podemos hacer estos volúmenes de velocidad en las sesiones, en 2 sesiones solamente de entrenamiento semanales, para mantener y estar dentro de estos metros totales, entre 200 y 300, 350 metros, y acá hay una propuesta, 4 semanas diferentes, y a su vez podemos elegir un día hacer curl nórdico, haciendo solamente 3 series de 12, 10 y 8. Esto se toma principalmente del protocolo que establece originariamente Petersen y colaboradores. ¿Por qué es importante la velocidad? Bueno, sabemos que es muy importante por muchas variables que vamos a escribir más adelante, pero previo a esto tomamos la propuesta de David Casamichana, Castellano y colaboradores, donde vemos que en la semana se suele hacer mucho trabajo reducido, pero no todos tienen o hacen mucho hincapié en la velocidad. Por eso
Esos volúmenes que presenté previamente de hacer velocidad tienen que ver también con qué se haga en la semana de entrenamiento, en este caso o en este ejemplo de fútbol. Si hago muchos trabajos reducidos, donde participan muchos jugadores, pero hay muchos metros cuadrados por jugador, o donde participan pocos jugadores y hay muchos metros cuadrados por jugador, vamos a tener ya muchas situaciones de velocidad, sobre todo si hay muchos metros cuadrados y si hay muchos jugadores. En ese caso, lo tengo que controlar mediante GPS para poder contemplarlo y meter todas estas variables dentro de la cantidad de volumen y de metros que voy a realizar en las sesiones analíticas de velocidad que propuse previamente en la semana. Bueno, de esta propuesta de Casamichana vemos que, bueno, donde se hace más foco, más hincapié, y vemos que trabajando con entre 6 y 10 jugadores y entre 200 o 300 metros cuadrados por jugador, se hace mucho foco en la velocidad máxima, en velocidades de sprint, que suelen ser mayores a los 21 o 23 km por hora, dependiendo de la literatura que tomemos. Por último, resaltar que la velocidad es muy importante y para eso lo fundamentamos en este trabajo publicado en 2012 por el grupo de FAUDE, donde vemos que el sprint directo es la acción más frecuente en situaciones de gol en el fútbol profesional. Las conclusiones de este trabajo dicen que el sprint directo es la acción más frecuente en situaciones de gol. Pero no solo para el que hace el gol, sino para el asistente también. Entonces, para el asistente y el jugador anotador se valoran las situaciones inmediatamente previas al gol. La mayoría de las acciones para el jugador que anotaba el gol fueron sprint recto. El 45% de todos los goles analizados, seguido de saltos, de rotaciones, de sprint con cambio de dirección. La mayoría de los sprints se realizaron sin un oponente y sin balón para los que hacían goles. Del mismo modo, el jugador que daba la asistencia, la acción más frecuente fue un sprint recto, seguido de rotaciones, de saltos y de sprint con cambio de dirección. En este caso, los sprint rectos se realizaban principalmente con el balón. Como vemos en la figura de la parte derecha de la pantalla, en un gris más claro con posesión de balón y más oscuro, casi un negro, sin posesión de balón, vemos que el jugador que anota lo que más hace es un sprint en un 61%. Y después sí, tiene saltos, rotaciones, cambio de dirección y sprint. Y casi todos los sprints los hace sin posesión del balón. En el caso del jugador asistente, también lo que más hace es un sprint, pero lo hace en mayor proporción con posesión del balón y después siguen los saltos, las rotaciones y los cambios de dirección. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que es muy importante hacer CUR nórdico, ya que es el que más evidencia científica presenta, de los ejercicios para aumentar la longitud de los fascículos, para prevenir lesión de isquiotibiales, pero además es importante poder mezclarlo con hacer velocidad. Para eso doy esta propuesta y estas ideas para que las puedan tener en cuenta. No desarrollé al máximo cada uno de los artículos y lo pueden profundizar ustedes. Es simplemente un pantallazo para que quede esta referencia. Por último, las habilidades de potencia y velocidad son importantes en situaciones decisivas en el fútbol profesional y, por lo tanto, deben incluirse en las pruebas de aptitud física y el entrenamiento. Ahora sí, damos por finalizado. Gracias.